pero quizá... Es uno de los más pedidos. Siempre está ahí, ¿no? En el podio, siempre. Muy leído Cook. Vamos a preguntarle a nuestro próximo entrevistado si lo tiene entre sus libros leídos. Bueno. Lo imagino un gran lector. Me refiero al juez Juan Ramos Padilla, a quien estamos convocando en esta mañana. Juan, buen día. Adrián Murano, Fabiana Solano, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Y lo imagino un gran lector. ¿Imagino mal? Sí, me gusta Jaureche, Scalabriti. Sí. ¿Ha leído esta colección? Bueno, es una colección muy fresquita que acaba de editar la colección Cabecita Negra. Todos los textos de Cook los ha recopilado, los ha reeditado en una muy linda edición. Si no lo leyó, lo tenemos... Hace poquito leí el de la biografía que hizo Galasso de Cook. Ah, claro, muy lindo. Ahí están los fragmentos de las famosas cartas, ¿no? Con Perón. Bueno, Juan, no está... olvidado por la historia, ¿no? Cook. Sí. Y como otras figuras históricas, cierta historiografía prefirió ocultarlo más que olvidarlo, ¿no? Es un tipazo, es un gran argentino. Bueno, tuvo la impertinencia de discutir con Perón, ¿no? Y eso en algún punto... Discutir, digo, respetuosamente, bueno, ¿no? Eso no deja de ser valioso también. Por supuesto, ¿no? Digo que quizá eso le valió cierto destierro intelectual. Sí, es un hombre que venía del radicalismo. Exactamente. Bueno, Juan, no era por esto que lo llamábamos, pero igual es un placer siempre compartir alguna opinión sobre lecturas, sino su lectura en tal caso sobre lo que está ocurriendo en la justicia. Habrá leído, escuchado en las últimas horas muchas críticas al Poder Judicial, por izquierda y por derecha, para usar cuadrantes históricos, ya que estábamos hablando de Cook, por izquierda y por derecha a la justicia, en este caso, por ejemplo, en torno a la liberación de Julio Debido, que no se entiende el criterio, ¿no? No se entiende el criterio, digo, no que lo hayan liberado ahora, no se entendía cuando lo habían puesto preso. ¿Qué es lo que está pasando en la justicia? Le pregunto a usted como juez y como hombre que conoce muy bien ese espino. Yo vengo criticando la justicia desde el 83. ¿no? Claro. Cuando me nombraron juez, así que no... Bueno, fue sorprendente lo de el periodista Pagni, ¿no? ¿Sí? No sé si sorprendente, me parece que hay que pensar un poquito por qué dice esto. A ver. Porque no me parece qué sé yo, es una presunción, ¿no? Sí. Una confesión gratuita. No. Se refiere, vamos a contarlo, porque tal vez hay mucha gente que no está al tanto, que el periodista Pagni el lunes pasado en su programa de tele dijo que la justicia había empezado a meter, un sector de jueces federales decidieron empezar a meter presos a exfuncionarios del kirchnerismo, un día en el cual se enteraron que iba a haber una etapa donde el Diario de la Nación apuntaba hacia esos jueces como corresponsables de la impunidad. Y a su modo de ver, es una confesión, pero que es una confesión con trampa. ¿Estoy entendiendo bien? No, es una... como juez del crimen, sí. Uno, cuando le toca estar ahora, estoy en la parte de la sentencia, ¿no? Claro. Pero he sido muchos años también los jueces que investigan, es decir, juez federal, juez de instrucción, Entonces, los jueces, para que nos vaya bien, cuando hacemos una investigación, nos tienen que pensar mal para ver si encuentran los delincuentes, ¿no? Pues si pensamos bien de todos, no encontramos a nadie. Pero me parece muy sencilla la explicación de que se le escapó, que que... Es curioso que esto se da en el contexto donde algunos jueces se empiezan a retirar, algunos fiscales, algunos jueces empiezan a retirar sus denuncias. Aparece una ex ministra de Seguridad que dice: nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no se vayan los jueces. Puede ser que alguien les haya dicho: muchachos, abroquérense, porque si no vamos a contar más cosas. A ver, en el caso... sí. Es una hipótesis, sí, nada más. Entiendo, que es más que nada un aviso lo que usted interpreta Yo no interpreto. No lo interpreta. Es una hipótesis, porque me parece muy raro. Sí, es raro. Yo tengo una hipótesis que quiero compartir, la compartí en Twitter y tuvo algún grado de aceptación en términos de hipótesis compartida, que es que en realidad más que una confesión, en el caso de Pagni,
pareciera ser que hay una intención de reducir el lawfare a un grupito de jueces de Comodoro Pi. Claro, que se abroquelen. Claro, y exculpar a los medios de comunicación y a la dirigencia política que operó desde otros organismos del Estado, ¿no? Y además decirle, muchachos, no aflojen porque si no se va a saber todo. Claro. Son hipótesis. Son hipótesis. Lo que me decía de debido también es una demostración que contemporáneamente, por un lado tiene lo de debido, por un lado tiene lo de Sabatella. Claro. ¿Qué cambió en debido? Para que de golpe lo pusieran en libertad. Nada. Absolutamente nada. Salvo un párrafo que dice no tenemos tiempo para juzgarlo ahora. La verdad que debido pudo haber estado libre durante todo el proceso. ¿A quién va a investigar esto? ¿Quién debería hacerlo? ¿El Consejo de la Magistratura? Por lo pronto a mí las reformas me gustan. Sí. Las reformas que está... La única objeción que tal vez sea incorrecto de mi parte o políticamente incorrecto, ¿no? Pero yo no voy a dejar de criticar. Uno tendría que ser cuidadoso porque después del desastre que vivimos estos 4 años no quiere generar discusiones, ¿no? Pero la verdad es que si no empezamos por la Corte, que ha sido partícipe, instigadora y encubridora de todo lo que pasó estos 4 años, yo creo que cualquier reforma no va a ser completa, ¿no? A ver, es muy fuerte. Usted dice que la Corte fue cómplice de lo que pasó estos últimos 4 años. Cómplice, partícipe y encubridora. ¿Y qué debiera hacer el Ejecutivo? ¿Qué podría hacer el Ejecutivo para impulsar una modificación y ampliar con mayoría simple? Se amplía los números de la Corte y se busca gente no solo con pergaminos académicos, que hay algunos que lo tienen en la Corte y otros que no, hay algunos que vienen de la política, otros que vienen de alguna empresa periodística, pero bueno, Caso Rosa, haciendo abstracción de eso, sería una Corte mucho más ágil si tuviera 19, 21 miembros divididos en salas. Se licuaría esta cuestión de que 5 personas manejan en definitiva 1/3 del poder en la Argentina, sin que tengan contacto con la voluntad popular, ¿no? Que viven ahí en un cuarto piso alejados del mundo. Sí. Y a partir de ahí sí una reforma con un cambio de perfil de juez, ¿no? Jueces que vayan de la facultad al despacho y el despacho a la facultad. Hay que ver la historia de cada juez, de cada abogado que quiera entrar al Poder Judicial, su compromiso democrático, su respeto por los derechos humanos. No alcanza con el perfil de juez que tenemos ahora, ¿no? El perfil de juez académico. Estamos en comunicación con el juez Juan Ramos Padilla, 37 años, si no hice mal la cuenta, en un juzgado, al frente de un juzgado, nombrado como... tuve el primer nombramiento de juez fue en el 84. 84. Había sido pinche. Claro. O sea, que conoce muy bien de lo que está hablando, digamos, no es que llegó hace 5 minutos y está opinando por lo que va a pasar. Muchos años en la profesión, ¿no? Muchos años en la profesión. Conozco de un lado y del otro. Juan, lo que estaba diciendo, usted lo calificaba de políticamente incorrecto. Voy a sumarme a esa idea de ser políticamente incorrecto y le pregunto, ¿por qué cree usted que el Poder Ejecutivo, en la reforma del Poder Judicial, que aparentemente es muy intensa, que no solamente se reduce a Comodoro Pi o a la justicia federal porteña, sino que incluye al fuero contencioso administrativo, al civil, al comercial, que incluso podría retocar algunas atribuciones del Consejo de la Magistratura, no toca la Corte? Porque hay un acuerdo justamente para que la Corte no haga olas en temas que pueden ser presupuestariamente muy delicados para el gobierno, por ejemplo. No, lo digo políticamente incorrecto porque veo que es una reforma interesante. Sí. Veo que el presidente no, por lo menos por ahora, no se ha pronunciado muy claramente con el tema de la Corte. Parecería que es más, sí, lo que dijo es que él tiene, claro, él no tiene intención de ampliarla, dijo. Por
eso, no lo tienen sus planes por ahora. Y cuando viene una reforma buena, empezar a hacer propuestas, que las definitivas nunca son perfectas las reformas, ¿no? Claro. Por eso digo políticamente incorrecta, porque creo que hace falta una reforma, que la reforma en general es buena, pero le falta esto que para mí es un requisito muy importante. Juan, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? Ayer nos anoticiamos de la condena a prisión de 6 meses a Zapatela por las irregularidades en la aplicación de la ley de medios. ¿Cómo leíste esta noticia en términos también de correlación de fuerzas, lo que veníamos hablando también? Y bueno, es el producto de la bolilla pesada, ¿no? Porque esta es una causa que estaba en el juego de Bonadío, es una sentencia unipersonal ahora con la reforma, la última reforma que va a ser revisada por la Cámara, esto es por Irurzun, Bruglia, todos estos jueces que siguen solos, no sé por qué no hay subrogantes en esos cargos, ¿no? Por lo menos gente que no esté contaminada con todo lo que es Comodoro Pi, al menos mirando lo que sigue pasando allá. Me sorprendió este bolillero raro que hay por ahí, que hiciera caer justo al hijo como reemplazante de Bonadío. Hay cosas que bueno, ya nos sorprendían, ¿no? Pero no veo por qué estamos demorando tanto en por lo menos buscar soluciones alternativas hasta que esta crisis del Poder Judicial, que se van todos, que mentira, y si se van, bienvenidos sean que se vayan, porque se nombrarán otros jueces, y eso por un lado, ¿no? Y por un lado no se cubren los cargos. Juan, en relación al tema de la cobertura de cargos, bueno, se ha mencionado mucho, por ejemplo, que el impulso que le ha dado el Ejecutivo a la modificación en las jubilaciones de los magistrados era un modo, esto se ha dicho desde la oposición, de limpiar el ámbito judicial para imponer jueces afines o propios. ¿Cuál es tu consideración al respecto de las jubilaciones? Eso no es cierto. No es cierto. Además es como excusa, es casi repugnante, ¿no? Porque si van a quedarse o no en el Poder Judicial por una moneda más o una moneda menos, la verdad que prefiero que se vaya. Ser juez no es cualquier cosa. Hay que tener vocación, hay que tener sentido de la ética, hasta algún sentido patriótico. Hablan siempre y nunca explican esta cuestión del poder contramayoritario, ¿no? Pero se olvidan, algunos se olvidan de cosas fundamentales. La ley está hecha para proteger al débil, no para proteger al poderoso. Sin embargo, los jueces se olvidan de eso. Y siempre resulta que la aplican al revés. Un taxista que choca el auto y tiene que pleitear con la compañía de seguros, ¿qué hace con un juez que, como yo los escucho a los asesores, que dicen todo el tiempo, yo no quiero tener problemas? ¿Cómo hace un juez para no tener problemas? Y se ponen al lado del poderoso. Entonces, si no hay jueces con coraje, si no hay jueces con ética, con sentido de la patria, y están siendo y mirando su bolsillito a ver si está más tiene un peso más o un peso menos, la verdad que no se merecen ser jueces. Juan, estamos en comunicación con Juan Ramos Padilla, juez de hace ya casi 4 décadas, como recién lo estábamos explicando. Vos en general sos muy prudente de hablar de tu hijo, que también es juez, Alejo Ramos Padilla, porque tiene una causa muy delicada, en la causa de Dolores, donde esto corre por mi cuenta, ha quedado en exhibición lo que el presidente ha llamado los sótanos de la patria, ¿no? Esta convivencia entre servicio de inteligencia, poder judicial, medios de comunicación y demás. Entiendo que un poco lo sentís como un sucesor en algunas de tus ideas respecto a cómo debe funcionar la justicia, ¿no? Tiene su propio criterio, ¿no? Claro, pero medio que coinciden, por lo menos por lo que yo pude ver públicamente. Sí. Si vos tuvieras que poner un porcentaje en función de tu experiencia
de cómo está compuesto hoy el Poder Judicial, o un porcentaje, o un puntaje. ¿Qué porcentaje de los jueces que vos conocés tienen vocación de justicia y cuál o qué porcentaje tiene vocación de financiera, por decirlo de algún modo, de tener un buen pasar económico y lo que vos definías como estar sin problemas? Tengo la respuesta, pero tengo muy pocos amigos en el Poder Judicial, ahora me vas a sacar, Bien. con lo que te voy a decir me vas a sacar a los pocos que me quedan. Mirá, yo creo que debe haber un 10% de jueces corruptos o que cumplen órdenes de los medios de comunicación o de los servicios o de los servicios. Sí, los servicios de inteligencia, sí. Un Un 10%. Que ahora por suerte se un 10% de estos jueces, Sí. yo les llamo delincuentes togados, ¿no? Sí. Debe haber un 10% de buenos jueces, con coraje, pero lo peor de todo es que hay un 80% de los jueces que son cobardes y que no quieren tener problemas. Y este es el problema más grande que tiene el Poder Judicial. La venalidad es el problema más grande, lo que vos ves. No, la cobardía. La cobardía. La cobardía, están esperando que llegue el fin de mes. Vos te subís al ascensor y de los tribunales, ¿viste? Esos que siempre andan mal. Sí. Y vas a escuchar dos preguntas. Che, ¿hay aumento? La otra es, che, yo no quiero tener problemas. Me saqué de encima. Lo primero que te enseñan en el tribunal es ver cómo los buenos, ¿no? Sí. No hablo de los delincuentes que andan tratando de quedarse con todos los expedientes. Los buenos, digo, en esta clase, en este 80% hay que sacarse el expediente de encima, no hay que tener problemas. Entonces, para no tener problemas, la más forma, más fácil, es estar al lado del fallar siempre a favor del más poderoso, que es el que no te va a traer problemas. Juan, pero ¿quién lo enseña? Porque vos decís, en tribunales te enseñan. ¿Quiénes son? Cuando ¿La vos entras corporación de pinche, judicial? Cuando yo entré de pinche a los 17 años, en el año 71, mirá que viejo estoy, 67 tengo. Un pibe, Juan. Un pibe. Si te con una gana de seguir, además, que ni te cuento, pero muy bien. Te enseñaban, en esa época no era el freezer, te enseñaban cómo usar la heladera. Entonces te decían, no, vos la pones en la heladera, se calman todos, qué sé yo, hay que saber usar la heladera. Bueno, ahora es el freezer, o el cajoneo, se dice ahora. Sí. Esta es una pésima tradición judicial, ¿no? Todo el secreto de sumario, los jueces hablan por sus sentencias, el uso del latín, todo es oscuro en el Poder Judicial. Y estas son las consecuencias. O sea que, más que una reforma, en términos políticos, lo que se necesita es una revolución. Viste que la diferencia entre reforma y revolución es que la reforma es un retoque de lo que existe, ¿no? Sí. Una revolución es un poquito más profunda, por la descripción que estás haciendo. Porque es cultural, es hacer que los jueces entiendan que no solamente van a tender a ser buenos jueces si se consiguen muchos papelitos para poner en cuadritos de que hicieron un curso allá, otro allá, que enseñan en la facultad y no saben caminar por la calle, ¿no? La última... El barro. La a mí última... me enriquece mucho, por ejemplo, dar charlas en los barrios, he dado charlas en las villas, para que la gente conozca sus derechos. Pero no es porque me guste ser docente, para mí me echaron de la facultad después de la audiencia de vida, ¿no? No es porque esté frustrado, sino porque cuando doy esas charlas con esa gente, lo primero que te dice es la primera vez que veo a un juez, ¿no? Entonces vos tomás noción de la distancia que hay entre el ciudadano común y el juez. Y en esas charlas yo aprendo muchísimo. Tal vez mucho más de los que me escuchan, ¿no? Claro. Y me parece que a los jueces les falta lo que decimos, los que ya pasamos los 60, le falta estaño. ¿Le falta? Estaño. ¿Qué significa? No, yo tengo 47, conozco el término, pero... Estaño es lo que se ponía en los bares. Claro. Donde se hacía correr la copa. Había una lámina de estaño, que es un metal. Sí. Entonces es un viejo dicho, en los bodegones donde se escribían los tangos. Este es un señor que tiene estaño porque tenía bares, tenía...
conocimiento del mundo, calle, digamos. A los jueces les falta eso. La última, Juan, y es algo que se conoció hace un rato y quería conocer tu opinión, porque aparte en los últimos tiempos estuviste litigando también sobre esto que se conoce, insisto, como los sótanos de la Argentina, la combinación de espías y magistrados y demás, y se conoció la decisión de separar justicia de servicio de inteligencia. Salió el decreto donde los servicios de inteligencia no van a poder operar más como auxiliares de justicia. ¿Crees que es un paso en el buen sentido y que empieza a limpiarse el sótano de la patria con eso? Ese es un paso extraordinario. Por eso digo, chapó, muy bien. El trabajo que está haciendo Cristina Camaño es excelente. Las decisiones que está tomando Alberto en ese sentido hacen que uno vea, y por eso decía, es políticamente incorrecto denunciarlo, demuestran su buena fe y su intención en serio de hacer un cambio muy fuerte, ¿no? Esa es una medida importantísima que aplaudo. Y bueno, y a mi opinión en relación a la Corte, que la dejo como una opinión nada más, ¿no? Pero eso es excelente lo que a mí me puso muy contento. Muy bien. Juan, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta comunicación. Ha sido muy amable. Aprender lo que es estaño. No, yo lo sé, pero bueno, los millennials que nos escuchan, a esta hora imaginarás que hay muchos millennials despiertos escuchándonos, ¿no? Pero alguna vez habrá sido un bar que tiene estaño. Alguna vez sí, alguna vez. Bueno, ya es de viejo, pero bueno. No, sí. He trabajado muchos años en una vieja redacción que quedaba en Talcahuano y Corrientes, zona que me imagino que conoces muy bien. Sí. Y ahí todavía hay algún bar con estaño. Todavía queda algún bar con estaño, así que me he criado en esa zona. Te agradezco. Un abrazo. Mucho, Juan, un abrazo. Juan Ramos Padilla, juez criminal, juez del crimen, instrucción criminal. Una serie de definiciones me parecen muy importantes, ¿no? Respecto al estado de situación de la justicia. Me impresionó este porcentaje. 10% corruptos, 10% buenos, 80% cobardes, dijo. Un tipo que conoce hace... Cobarde, casi te diría, más cerca de corruptos. Sí, o cómplices de un estado, ¿no? De un estado de situación. Sí, de un estado de desidia. De desidia.